bueno, y en el contexto de todo esto que estuvimos viendo, para terminar ya con todo lo que es Unión Soviética y todo lo que eso implica, tenemos que hablar de algo que es muy triste, que sucedió alrededor del año 1932-1933, que es un genocidio al que nunca se menciona y que hay que mencionarlo. Entonces, como estamos hablando de Unión Soviética, vamos a hablar de este genocidio. Por supuesto que en la historia de la humanidad hubo otros. Hay un par que ya los conocemos de sobra, uno en particular, porque, bueno, esos fueron publicitados de alguna manera o se lo conoce muy bien porque además la propia comunidad se encargó de hacerlo saber. Pero hay otros que realmente quedaron en el olvido porque o son de tierras más lejanas, por supuesto en los colegios no se enseña, en realidad murieron 2 veces. Entonces, ya que hablamos de Unión Soviética, vamos a hablar del genocidio ucraniano, que además se perpetró, por supuesto que adrede, pero a través de la hambruna. Stalin declaró la guerra a su propio pueblo. En 1932 envió a los comisionados Lazar Kaganovich, Vladimir Molotov y Gregory Yagoda, jefe de la policía secreta de la NKVD, para quebrar la resistencia de los campesinos ucranianos y forzar la colectivización. Ucrania estaba aislada. Se confiscaron todos los suministros de alimentos y ganado. Los escuadrones de la muerte de la NKVD ejecutaron a los elementos antipartidos. No satisfechos con la cantidad de ucranianos que estaban siendo asesinados, Kaganovich, el Adolf Eichmann soviético, estableció una cuota de 10.000 ejecuciones por semana. El 8% de los intelectuales ucranianos fueron asesinados. Durante el duro invierno del año 1932 y 1933, 25.000 ucranianos al día murieron asesinados o de hambre y frío. El canibalismo se convirtió en una práctica común. Una hambruna que Stalin estudió en la mesa y produjo artificialmente. Una política fiscal intolerable. Agotó todos los recursos monetarios. Toda la producción agrícola fue requisada para almacenamiento estatal en los kolhozes, para aquellos que fueran sorprendidos robando, disparando o encarcelando por más de 10 años, se activaría, según la ley del 7 de agosto de 1932, conocida como las 5 orejas, propuesta por el propio dictador. Se confiscaron alimentos a la población y se prohibió su comercio, bajo pena de ejecución o 10 años de confinamiento. Se prohibió cualquier acción de apoyo de las otras regiones de la Unión Soviética, y el pasaporte interno fue retirado para que las familias hambrientas no pudieran encontrar comida en otras áreas. La represión estuvo acompañada de un ataque despiadado a la cultura ucraniana, la fe ortodoxa y la conciencia nacional. Por primera vez en la historia, un Estado utilizó la confiscación de alimentos como arma de destrucción masiva para su pueblo con fines políticos. Holodomor, que significa hambre masiva, es el neologismo que entró en el idioma ucraniano para identificar una tragedia sin precedentes, uno de los exterminios más ignorados. Stalin ordenó el silencio absoluto y la censura se aplicó a la perfección. Fueron muertos 2 veces, primero por el hambre, luego por el olvido, en el que fueron enterrados durante más de 70 años por el régimen soviético. Los ucranianos exterminados por Stalin entre 1932 y 1933 fueron contra su voluntad los protagonistas de una de las páginas más oscuras del comunismo. Ahora bien, ¿cuál es el alcance del exterminio? Teniendo en cuenta que 32.680.000 personas vivían en Ucrania en 1932, varias fuentes convergen en la evaluación de las víctimas con una estimación que va de 4,5 millones a 6 o 7 millones. El periodista Paulo Rumitz habla de al menos 6 millones de muertes por hambre solo en Ucrania,
es decir, 25.000 por día, 17 por minuto. Y luego especifica que 1 de cada 3 muertes fue un niño o un recién nacido. Andrei Gregorovich, un ucraniano estadounidense, habla de la muerte de 7 millones de ucranianos y cita el testimonio del propio Stalin a Churchill, según el cual las muertes en 4 años de colectivización habrían sido de 10 millones. Afirma que las estimaciones conservadoras creen que las muertes han sido de alrededor de 4.800.000, mientras que muchos académicos reconocidos han estimado que el número de muertos oscila entre 5 millones y 8 millones. En el libro negro del comunismo, Nicholas Wirth habla de más de 6 millones de víctimas, y Giovanni Gozzini, en el volumen dedicado a la exposición Gulag, el sistema de campos de concentración en la Unión Soviética, nos recuerda que las estimaciones más recientes y precisas, realizadas en fuentes demográficas oficiales, estiman entre 4 y 6 millones de muertos, el resultado de este uso de la hambruna como herramienta para normalizar la estructura de clases en el campo. Desde el granero del mundo, este país quedó reducido a una estepa de pueblos vacíos, un enorme campo de concentración donde millones de hombres, mujeres y niños pasaban hambre o morían, pero los demás ni siquiera tenían fuerzas para enterrarlos. El 29 de noviembre del 2006, el presidente de Ucrania, Víktor Yushchenko, firmó la ley que define el Holodomor como un evento provocado y luego explotado sobre la base de una elección política precisa y demostrable. La ley proclamó el 4º sábado de noviembre Día del Recuerdo para conmemorar a las víctimas inocentes. El 23 de octubre del 2008, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena el Holodomor como un crimen terrible contra el pueblo ucraniano y contra la humanidad. En noviembre del 2008, el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú definió el Holodomor como un acto de genocidio. Holodomor ha sido reconocido ahora como un acto de genocidio por los parlamentos de Argentina, Australia, Canadá, Estonia, Georgia, Hungría, Lituania, Polonia y Estados Unidos. Son esos genocidios de los que hay muchos en la historia de la humanidad, pero de los que nadie habla o que la mayoría no conoce porque hubo interés en que no se dieran a conocer. Esto no se enseña en las escuelas, esto no se menciona nunca. Y siempre se hablan de los mismos genocidios, los más famosos. Por supuesto, el de la Segunda Guerra Mundial, el de los judíos, porque ellos mismos se encargan de hacerlo conocer. Y el de los armenios, que cobró también bastante fuerza en los últimos años, porque también ellos mismos lo han hecho conocer. Pero hay otros que sus pueblos no hacen una exposición tan masiva, quizás por maneras de ser. No nos olvidemos que los ucranianos es un pueblo rudo, es un pueblo bastante duro y no se caracterizan tampoco por victimizarse, si bien en este caso tendrían toda la razón. Pero quizás tenga que ver con eso, más allá obviamente de la censura. Pero nunca escuché a un ucraniano lamentarse de esto y quizás tenga que ver con esto, esta dureza que les dio la vida, la historia que tiene su país. Y un pueblo que quizás no pretenda tampoco sacar ningún provecho de eso. No nos olvidemos que los que se conocen también porque dejan que se conozca. Y siempre hay algún motivo detrás, porque de genocidios está lleno el mundo y por algo algunos se conocen y otros no. Eso tiene que ver, por supuesto, con los medios de comunicación, que son los que deberían divulgarlo, con los educadores, que deberían enseñarlo. Y bueno, ahí están. Realmente es para tenerlo en cuenta, para saber, para conocer, porque además fue una manera que hay que pensar, ¿no? Hay que llegar a la conclusión de utilizar el hambre como un arma de exterminio.
y la gente desesperada que llega al canibalismo. Y la gente en el poder, viendo cómo esto sucedía, y en un punto hasta podríamos decir regodeándose con esto. Bueno, era una mención simplemente para los que no lo conocen, lo conozcan, y para aquellos que sí lo conocen, recordarlo y tenerlo siempre en cuenta también, no solamente a los que ya conocemos, porque eso ya los conocemos y son, diríamos, famosos. Pero bueno, en este caso nos toca hablar de el genocidio ucraniano. Cuando hablemos de otros temas tendremos que referirnos a otros genocidios. Así que no vamos a hacer ahora una lista de genocidios porque estamos hablando de Unión Soviética y bueno, es el que toca. Pero bueno, muy triste, muy espantoso y sobre todo la manera en la que se lo planificó, también brutal y muy cruel. Y bueno, ese reconocimiento para los ucranianos duros que no utilizan su martirio tampoco para, bueno, obtener beneficios o quejarse siempre de otras naciones tampoco, ¿no? Así que eso habla bien de ellos. Bueno, y ahí tenemos uno de los genocidios desconocidos para la mayoría, por lo menos. Y entonces ya es hora de que, si vamos a hablar de genocidios, hablemos de todos, si no, no hablemos de ninguno. Porque pareciera que solamente en ciertos lugares hubo problemas. Y los hubo, pero en otros hubo genocidios muy importantes. Todos son crueles. Este se dio a través del hambre. Llegaron al canibalismo, o sea, es algo tremendo. Entonces, nuestros respetos y nuestra memoria también para las víctimas de este genocidio ucraniano, así como mientras vayamos adentrándonos en la historia, haremos mención a los genocidios pertinentes, lamentablemente porque hubo muchos y entonces vamos a tener que hacer mención a varios. Pero bueno, en este momento tocaba el de los ucranianos. Entonces, bueno, para aquellos que descienden, que son parientes, que son familia, de aquellos que sufrieron tanto en esa Ucrania soviética, entonces va nuestro recuerdo a este genocidio y que realmente esperemos que la gente conozca esto que pasó, esto aberrante que pasó.